Muy bien, continuemos con el video número 2, ¿sí? Continuemos entonces trabajando sobre esta, más que trabajando, comencemos a trabajar sobre esta unidad nueva, la unidad número 7, habíamos dicho, ¿sí? Bien. La unidad número 7 dijimos era esa que habla de las prevenciones de la T. Bien. Una, ¿sí? Los invito a recurrir a la memoria, ¿sí? Una de las actitudes, ¿sí? que vimos hace un rato en relación a la T es que la T, decíamos, tiene que tener ética, ¿sí? Bien, entonces, si tiene que tener ética, tiene que tener profesionalismo, ¿sí? Ahora vamos a hablar de eso, de esa ética, de ese profesionalismo que debe de tener el AT, ¿sí? Por lo tanto, vamos a hablar un poco de ética y un poco de moral. La primera pregunta que tendríamos que hacernos es ¿qué es la ética y qué es la moral? ¿Sí? ¿Tengo yo realmente en claro esta distinción? ¿Sé exactamente a qué hacen referencia estos conceptos? ¿Sí? ¿O los uso de manera indistinta, ¿sí? en mi vida diaria? Y si los uso de manera indistinta, ¿qué quiero decir cuando los uso? Cuando yo digo, ese médico no tiene ética, ese político no tiene moral, ese docente no tiene ética, esta acción no es ética, esto no es ético, aquello es un atentado a la moral. ¿Qué estoy tratando de decir cuando digo estas cosas? Vamos a hacer un pequeño ejercicio, ¿sí? Vamos a tomarnos 2 minutos cronometrados, ¿sí? 2 minutos cronometrados para tratar de hacer una autoevaluación y respondernos, ¿sí? ¿Qué es la ética y qué es la moral? Los invito a tomar una hoja, ¿sí? A tomar una lapicera. Tenemos 2 minutos para responder esta pregunta. ¿Qué es una ética? ¿Qué es una ética? Perdón. ¿Qué es la ética y qué es la moral? 2 minutos cronometrados a partir de este momento, comenzando ya. Piensen y anoten. ¿Qué es la ética y qué es la moral? Vamos 30 segundos. Minuto, queda un minuto más. Minuto 30, quedan 30 segundos.
2 minutos, 30 segundos más. 30 segundos de regalo. Bueno, estamos ya en los segundos finales. Bien, tiempo fuera, ¿sí? Hemos llegado a los 2 minutos y medio con 30 segundos de regalos, ¿sí? Seguramente surgieron ideas, ¿sí? Ahora, mientras ustedes estaban tratando de pensar bajo presión que yo les iba diciendo el tiempo, ¿sí? Seguramente surgieron ideas como la ética es eso que tiene que ver con lo bueno y lo malo, lo que está bien y lo que está mal, lo correcto y lo incorrecto. Tiene que ver con valores, con reglas, con justicias, con normas, entre otras cosas, ¿sí? Si bien muchas veces los términos ética y moral se suelen tomar como sinónimos o como conceptos relativos, la realidad es que significan cosas diferentes, ¿sí? No significan lo mismo aunque estén relacionados. Cuando hablamos de ética, vamos a definir la ética, ¿sí? Desde dos lugares distintos. Por un lado, desde su etimología, desde el origen de la palabra, desde lo que quiere decir esa palabra. Teniendo en cuenta esto, podemos decir que el concepto de ética proviene de la voz griega ethos o ethos, ¿sí? Y significa, en un primer momento, es como que estos conceptos van teniendo una evolución en el tiempo. Entonces, este principio ethos, en un primer momento, significó residencia, morada u origen. Este término se siguió utilizando en el mundo griego, pero ya un poquito más adelante con otro significado. Ya no hablaba del lugar de residencia, del lugar donde uno vivía o de dónde procedía, sino que hacía referencia a un modo de ser o al carácter que la persona tenía. Y por último, este concepto significó la palabra costumbre, pero una costumbre desde un punto de vista integrador, ¿sí? De un punto de vista integrador, pero de estos dos conceptos, ¿sí? Entendiendo la costumbre como el origen más el modo de ser, ¿sí? Ahora bien, viene esta frase, dime de dónde eres y te diré cómo sos. Bueno, algo más o menos así. Ahora bien, una vez definida a la ética por su etimología, podemos decir que la misma, si la vamos a buscar a un diccionario enciclopédico, podemos encontrar esta siguiente definición. Reflexión sistemática sobre normas, principios o valores que guían o deberían guiar la conducta humana. ¿Sí? Vuelvo a repetir. Reflexión sistemática sobre normas, sobre principios, sobre valores que guían o deberían guiar la conducta humana. Bien, hasta acá lo que es ética. Ahora pasemos a hablar de moral. Si bien estuvimos hablando de ética y de moral, decíamos que eran conceptos más o menos parecidos. Si la ética es la reflexión sobre estos principios y estas normas, ¿qué es la moral entonces? Bien, acá la palabra moral no proviene ya del latín, sino que, perdón, no proviene ya del griego, sino que proviene del latín, ¿sí? ¿De qué término? Del término mores, ¿sí? Del término mores, que significa orden y deber. Pero también en un momento posterior, este término, además de orden y de deber, significó costumbre. Ya nos empezamos a complicar, porque desde un punto de vista etimológico, ambas palabras significan lo mismo, ¿sí? Costumbre. Pero, la primer definición que dimos de costumbre, recuerden que era el origen más el modo de ser.
En cambio, ahora, cuando hablemos de costumbres desde el punto de vista del concepto de moral, vamos a entender a la moral o a una costumbre como un deber hacer, ¿sí? Por lo tanto, por definición, podemos decir que la moral, ¿sí? ¿Qué es la moral? Así como la ética era la reflexión sistemática sobre normas, principios y valores que guían o deberían guiar la conducta humana, la moral, ¿sí? Es, podemos definirla como el conjunto de conductas o comportamientos que se aceptan como válidos. Conjunto de conductas, ¿sí? O comportamientos que se aceptan como válidos. Por lo tanto, la palabra ética está vinculada a la idea de reflexión. Y la palabra moral a la de acción, ¿sí? Reflexión y acción. ¿Por qué les digo esto? Porque es importante conseguir entonces en nuestra actividad como AT un equilibrio entre ambas, un equilibrio entre el pensar y el hacer, entre el reflexionar y el actuar, ¿sí? Hay que buscar un punto medio. Y nosotros continuamente, como acompañantes terapéuticos en la vida cotidiana con nuestros pacientes, nos iremos enfrentando a problemas éticos. No es que no vamos a enfrentar ningún problema ético, vamos a estar continuamente, es más les digo, prácticamente todos los días enfrentando situaciones o enfrentando problemáticas éticas, ¿sí? Y eso se da porque el tiempo también va cambiando, porque la ciencia cambia, por lo tanto la ética cambia también. Y lo que era un problema antes no es un problema ahora, y lo que es un problema ahora no es un problema antes, ¿sí? Es decir, lo que está bien y lo que está mal cambia continuamente. Lo deseado y lo posible, ¿sí? Lo deseado y lo posible, principio de él, ¿sí se acuerdan? Principio de placer y principio de realidad. Lo deseado, lo posible. Lo permitido, lo prohibido. Principio de placer, principio, sí, moral. Algunos de estos problemas éticos pueden suscitar muchas veces dilemas éticos. Ya complejizamos un poquito más el tema. No nos quedamos en una problemática ética, sino que nos metemos en un dilema. Y un dilema es una situación, ¿sí? Por lo general, difícil o comprometida, en la que hay varias posibilidades de acción y no se sabe cuál de ellas escoger, porque ambas son o igualmente buenas o igualmente malas, ¿sí? Son tan válidas una respuesta como la otra. Si pensamos, ¿sí?, en dilemas éticos desde un punto de vista social, ¿sí? Si nosotros nos dijeran hoy en día como sociedad, ¿qué dilema ético podríamos estar atravesando? Aborto, ¿sí? Hay dos posturas absolutamente diferentes, válidas ambas y la podemos sustentar. Si acá la idea es sustentarlo desde un punto de vista real y con fundamentos, no desde el me parece a mí. El me parece a mí no es un dilema ético, es tu gusto. Y como tu gusto se acabó. ¿Sí? No hay un dilema ahí. ¿Cuándo hay un dilema? Cuando ambas opciones son igualmente válidas. Uno podrá pensar que una es correcta o adherir a una, mejor dicho, y no a la otra, pero ambas opciones son igualmente válidas. La problemática, legalizar el aborto no. Legalizar la eutanasia no. La pena de muerte, la donación de órganos, no sé, el aislamiento preventivo social y obligatorio, ¿sí? ¿Por qué si en el mundo no se dio, acá sí? ¿Se cumple o no se cumple en la Argentina? Bien. Todos estos dilemas que acabamos de mencionar son dilemas que tienen que ver desde un punto de vista social. Pero para que aclaremos bien cuál es la postura del dilema ético. Recordemos que la ética tiene que ver con la reflexión y el dilema con posibles soluciones.
pero soluciones razonables, soluciones desde la objetividad, no desde la subjetividad, no desde la ideología, ¿sí? Desde el egoísmo de cada uno, sino deja de ser un dilema, ¿sí? Opciones razonables. Respuestas como, acá vamos a decir, porque me gusta a mí, porque para mí es así. Respuestas como porque sí, porque me parece a mí, porque tiene que ser así, porque lo digo yo, no son respuestas que estarían dando lugar a una situación dilemática, ¿sí? No hay valores, no hay debate, ¿sí? A ver, tomemos por ejemplo, para marcar bien lo que es un dilema. Tomemos por ejemplo la pena de muerte, ¿sí? Podríamos tomar la pena de muerte como un dilema social, dijimos. Bien, ¿a favor o en contra de la pena de muerte? ¿Sí? A ver, pensemos desde un punto de vista dilemático. Argumentos a favor. Bueno, si aplicamos la pena de muerte hay una disminución de la tasa de criminalidad, ¿sí? Seguramente por temor a ser agarrado y a ser ejecutado, ¿sí? En realidad cuando se suele aplicar la pena de muerte no se aplica la pena de muerte castigando a la persona por lo que hizo, sino por lo que demostró ser capaz de hacer en la sociedad, ¿sí? Por lo que demostró, por el daño potencial que representa para la sociedad. Entonces no te mato por lo que hiciste, sino por lo que podrías llegar a ser, ¿sí? Demostraste ser un peligro para la sociedad, es por eso que necesitamos neutralizarte. No sea cuestión que vuelvas a salir o te escapes de la cárcel y vuelvas a cometer el mismo crimen. Sos irrecuperable. Necesitamos eliminarte, protegiendo siempre a la sociedad. Si hay un argumento a favor, ¿sí? No, ojo por ojo, diente por diente, me mataste, te mato, eso no es un argumento razonable. Desde el sentimiento, pero no razonable en todo caso. A ver, argumentos en contra de la pena de muerte. Que tal persona haya cometido un hecho aberrante, a nosotros no nos da derecho a matarla. A nosotros no nos da derecho a disponer de su vida, por más que él haya dispuesto de la vida de otras personas. ¿Por qué? Porque no somos iguales a él, ¿sí? No nos corresponde eliminarlos. Dijimos recién, ojo por ojo, diente por diente, que este sujeto haya sido un bárbaro, no quiere decir que nosotros lo seamos, ¿sí? Nadie nos da derecho a quitar la vida a nadie, sino nos convertiríamos en personas iguales a él. Pero bueno, ustedes me pueden decir, Juan, ¿qué tiene que ver la pena de muerte en el acompañamiento terapéutico? A ver, me parece que derrapaste con los ejemplos que diste, porque hasta donde yo sé no voy a acompañar a nadie en un penal sentenciado a muerte, porque de arranque no hay pena de muerte en la Argentina, por lo menos en un contexto de democracia. Chicos, nosotros como acompañantes terapéuticos, si bien no nos vamos a enfrentar a dilemas como el aborto o la eutanasia, sí vamos a enfrentarnos a dilemas éticos todos los días. Sí vamos a enfrentarnos a situaciones en donde vamos a tener que tomar una decisión. Pero esa decisión debe estar equilibrada entre la reflexión y la acción. Situaciones en las que no vamos, ¿sí?, a poder quedarnos solamente en un plano especulativo y reflexivo de por sí, ¿sí?, sobre lo que se debe hacer o lo que no se debe hacer, y nos quedamos dando vuelta desde la teoría o desde la especulación o desde un punto de vista especulativo o reflexivo, pero tampoco vamos a poder hacer por hacer, ni uno ni el otro, ni me quedo delirando sobre cómo voy a hacer para hacer lo que debo hacer, ni hago por hacer, ni hago porque sí.
Entonces, ¿qué tipo de dilemas vamos a estar enfrentando nosotros como acompañantes terapéuticos en nuestros acompañamientos? Bueno, por ejemplo, estoy acompañando a un paciente, la familia no está, yo me quedé a cargo del paciente porque, no sé, imagínense que la familia tenían que viajar a certificar o a llevar a cabo el certificado de discapacidad. Y mi paciente no se pudo quedar con nadie, se quedó conmigo. ¿Sí? La familia me pidió permiso para, si yo lo podía acompañar, y se quedaba en la casa mientras la madre o el padre trabajaba, la madre o viceversa, la madre trabajaba, el padre iba a gestionar el certificado de discapacidad. Perfecto, planteamos la situación. Hace 15 minutos que la madre se fue y el paciente, que habitualmente no usa pañales, se hizo pis o se hizo caca encima. La pregunta es, ¿higienizo o no higienizo a mi paciente? ¿Qué piensan? ¿Qué harían ustedes? ¿Higienizan o no higienizan? Esto es un dilema. ¿Por qué? Nosotros en el curso de AT no damos, de hecho nosotros no somos, ¿sí?, cuidadores para higienizar. Ni tenemos conocimiento ni se brindan conocimientos para la higiene del paciente. Si ustedes dirían, bueno, no sé, yo sé higienizar un paciente porque tuve hijos y porque no sé qué, bueno, sí. ¿Saben qué? Yo higienizaría a mi paciente. Perfecto. Se arriesgan a una denuncia por abuso. Ni hablar si es menor de edad. Si ustedes me dicen, no, entonces no le higienizo nada. Perfecto. Nos arriesgamos a una denuncia por abandono de persona. ¿Qué hago entonces? No, llamo a la familia. Ajá. Bien. Antes de higienizar, llamo a la familia. No te atienden el teléfono. No les entra la llamada. Ustedes saben muy bien si hay algún docente en el grupo o como padre, algún padre sabe muy bien que cuando el nene se queda en la escuela, la familia llama a la mamá, al papá, al abuelo, al vecino, al primo, al hermanito mayor, Ningún teléfono en ese momento funciona. No funcionan. O están fuera de servicio, o están fuera de línea, o no viven más, o cambió en el número, o no lo atienden, salta el contestador. Entonces, ¿qué hago? Es un dilema. ¿Sí? Otra situación tan sencilla como esta. No llega mi reemplazo. Estoy solo con mi paciente trabajando y después a mí me viene a reemplazar mi otro AT u otro cuidador o quien sea. Alguien de la familia. No llega mi reemplazo. Mi reemplazo tiene que llegar a las 5 de la tarde. No llego. Lo llamo por teléfono a las 5. Che, mira que te pido por favor, vení porque yo tengo que ir a buscar a mi nena en la escuela. No llego. Lo llamo por teléfono, no me atiende. 5, 5 y 10, 5 y cuarto, 5 y 20 ya me están tratando de ubicar en la escuela. ¿Qué hago entonces? ¿Me voy? ¿Dejo a mi paciente solo? ¿O llevo a mi paciente conmigo? ¿Sí? Para ir a buscar a mi hijo y volver y traigo a mi paciente. ¿Me quedo y rompo el encuadre porque estoy trabajando por fuera de hora? ¿O me voy y me llevo al paciente conmigo? Chicos, es un dilema. No hay una respuesta correcta ni única. Si quieren este tema lo charlamos la próxima clase Zoom en todo caso. ¿Sí? No hay una respuesta correcta. Lo importante es prever todas estas situaciones, ¿sí? Pensarlas antes de que ocurra para poder dejarlas por escrito en el encuadre para poder anticiparme, ¿sí?, a lo que hay que hacer o no hacer. Y si tengo que hacer algo, lo cual estoy dispuesto, pero que no tiene que ver con mi rol, que haya una autorización firmada por los padres para que yo lo pueda hacer, si es que yo estoy dispuesto a hacerlo, ¿sí?
es necesario pensar en todo esto antes, ¿sí? Esto me va a permitir sentirme más tranquilo al momento de tener que trabajar, ¿sí? Pensar en qué permisos, en qué listados de personas, en qué listados de teléfonos, ¿sí? Protocolos de procedimientos necesito. Si pasa tal cosa, ¿qué hago? ¿Sí? Si pasa tal otra, ¿qué hago? Recurro a los padres, a la familia, al equipo, ¿sí? ¿Cómo se soluciona? Entonces, ¿por qué y para qué la ética, ¿sí? En la intervención del acompañante terapéutico? ¿Por qué y para qué la ética? Bien, primero, o por sobre todas las cosas, mejor dicho, porque la ética nos va a llevar a reflexionar eligiendo esas decisiones prudenciales que van a tender al bien, ¿sí? Revisando siempre el saber originario, ¿sí? Reflexionando y eligiendo decisiones prudenciales que tiendan al bien. Dicho en criollo, ustedes saben que a mí las cosas me gustan sacarle la definición y bajarla en criollo. La ética tiene que estimular a la T a usar su formación en beneficio del paciente. Pero para trabajar con esta problemática, ¿sí? Para trabajar con todo esto, nosotros contamos con el diálogo, con la argumentación, con la empatía, con la adecuación al tiempo, con la tolerancia, con la diversidad, con los valores, con la no coerción, no puedo obligar a nada al paciente, con el respeto, con la dignidad y sobre todo, y en un pedestal mayor, con la inviolabilidad de la persona. ¿Sí? A ver, la ética como tal tiene sus bases, ¿sí? ¿Dónde las tienen? En la dignidad, en la libertad, en la justicia, en el bienestar. Y vuelvo a decir esto, en la inviolabilidad de la persona. Pero también esta ética, además de tener sus bases, tiene sus instrumentos. En la racionalidad, pensemos lo que hacemos. En el diálogo, en los argumentos. ¿Se acuerdan? El porque sí, porque me gusta a mí, no entra acá. En la libertad, en la mía y en la del otro. En la tolerancia y en la reflexión. Para terminar el video de hoy, este segundo video, me gustaría leer algunos artículos del Código de Ética del acompañante terapéutico. ¿Sí? Miren. Este material se los vamos a mandar como material adjunto, ¿sí? Para que lo puedan tener. ¿Qué dice el Código de Ética? Sí, además, como el curso nuestro también está sustentado en esto. Muchas de las cosas que le decimos no se las decimos porque si no es idea nuestra. Está en el Código de Ética, ¿sí? Yo acá lo tengo impreso, el Código de Ética. Bien, miren lo que dice el artículo 2. Dice, el acompañante terapéutico se guiará en la práctica profesional por los principios de responsabilidad, lo acabamos de nombrar, competencia, prescindiendo de cualquier tipo de discriminaciones. Responsabilidad, artículo 2 del Código de Ética del acompañante terapéutico. Artículo 3. El acompañante terapéutico debe abstenerse de participar activa o pasivamente en cualquier acción o forma de tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes y de todo tipo de apremio ilegal que atente contra los derechos humanos reconocidos mundialmente, incitar a ellos, encubrirlos o intentar cometerlos. Abstenerse de participar activa o pasivamente, ¿sí? En maltratos o tratos crueles. Ni hacerlos, ni ser cómplices de que esté pasando una situación de maltrato en el paciente y no hacer nada. ¿Se acuerdan cuando hablamos de distancia óptima? Artículo 4, chicos.
El acompañante terapéutico deberá abstenerse de establecer relaciones terapéuticas con personas que tengan con él vínculo de autoridad, familiaridad o estrecha intimidad. Artículo 5 habla sobre los menores. En caso de tratar a menores de edad, el acompañante terapéutico deberá obtener el consentimiento de sus padres, tutores o representantes legales. Solo actuará sin él cuando razones de urgencia así lo exijan. A ver, código de ética. No tengo permiso para sacar al niño de la casa, pero se está incendiando. ¿Qué hago? No me dejan sacarlo, que se prenda fuego a la casa, nos prendemos fuegos todos, porque yo no puedo sacar al nene afuera de la casa. Los padres no me dejan sacarlo a la vereda. A ver, solo actuará sin él, sin el consentimiento de los padres, cuando razones de urgencia así lo exijan. No voy a dejar al nene adentro de la casa para que se prenda fuego. Lo voy a tener que sacar, por más que el padre me haya dicho, nene, no pone un pie en la vereda. ¿Sí? Bueno, miren, por ejemplo, cómo terminamos o cómo concluimos un acompañamiento, por ejemplo. Dijimos que es un proceso, ¿sí? Que no puede ser de manera abrupta. El acompañante terapéutico, al dejar su labor profesional, tiene la responsabilidad de concluir la tarea que realiza. O, en sí defecto, hacer la derivación pertinente, de modo que la misma pueda ser continuada satisfactoriamente por otro colega. Recuerden, ¿sí? Eso trabaja en equipo. Hacer el paso entre una T y el otro es necesario, ¿sí? Hacer un cierre, no desaparecer la vida del paciente de un día para el otro. No lo podemos abandonar. Eso también es abandono de persona. En relación a cómo se solicita una T, el acompañante terapéutico asistirá a pacientes previa solicitud de un profesional o de un familiar. En este último caso, estará obligado a consultar a quien trate al paciente para orientar la tarea de acompañamiento y a supervisar la tarea con un director de tratamiento o coordinador de equipo de salud. ¿Sí? ¿Cuándo empiezo a trabajar con un paciente? Cuando hay una solicitud de un profesional o de la familia, pero de una familia o de un familiar que haya sido interpelado por otro profesional y haya dicho, mirá, necesitamos que tu hijo tenga una T. ¿Sí? Se lo está diciendo el médico. Y nosotros salimos a buscar una T. Pero tiene que estar supervisado. ¿Sí? Cuando hablamos de supervisión, artículo 9 habla de supervisión. Bueno, podemos seguir mencionando y nombrando un montón de otros artículos. No es la idea, porque ustedes recibirán este código de ética. ¿Sí? Chicos, hasta acá la clase de hoy. ¿Sí? Hasta acá el segundo video de la clase de hoy. Cualquier duda, cualquier consulta, en los comentarios del video. ¿Sí? Nos estamos encontrando en la próxima clase.